Hoy también debo dar gracias a Dios que nos permita estar reunidos juntos, virtualmente, pudiéramos decir, a través de esta forma, lo que naturalmente nos va a permitir, ¿no es cierto?, estar reunidos, congregados, aunque de esta manera, como decimos, pero lo hacemos en adoración, en gratitud al Señor y en lo que a mí respecta, queridos hermanos, muy agradecido de Dios que me permita hacer esta tarea como es la predicación del Evangelio. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios como siempre, que será la base para nuestra meditación. Como ustedes podrán imaginarlo, sin duda que nuestro tema está en este ámbito de conflicto, de dificultad, y nos va a hacer muy bien, una vez más, poder confrontar esta realidad con lo que Dios tiene que decir frente a ello. Así que les invito en el nombre del Señor para que leamos juntos el profeta Malaquías. Vamos a utilizar otros pasajes del Nuevo Testamento, pero vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, como digo, en el capítulo 3, quiero dar lectura allí a los versículos 17 y 18 que dicen así en el nombre del Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios nos bendiga a través de esta su bendita palabra. Oramos ahora. Padre nuestro, agradecemos el privilegio que una vez más nos das, nos permites. Seguramente hacemos un juicio personal y entendemos, Señor, que no estamos a la altura de quienes con derecho propio pudiéramos, Señor, narrar o contar lo que el Evangelio tiene para la humanidad entera y para tu iglesia. Pero lo hacemos en la seguridad de que tú nos limpias, de que tú nos perdonas y de que tú también nos usas para bendecir la iglesia a través de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Extiende tu bendición sobre tu pueblo, tu iglesia, sobre el mundo entero, que como hemos dicho en otras ocasiones, está en un ay permanente a causa de la situación que hoy vivimos. Te rogamos nos bendigas, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, hermanos, antes de referirnos al mensaje de la palabra de Dios, quisiera decirles, y creo que ustedes comparten conmigo esta experiencia, la iglesia está feliz, estamos felices, quizás en un ámbito de alguna manera, ¿no es cierto?, contrario a lo que es la alegría y el gozo, pero la razón por la cual nosotros estamos felices es porque Dios, en su infinita misericordia en estas últimas semanas, ha visitado dos hogares y particularmente trayendo vida en medio de esta situación, como decía antes, a esos hogares. Recientemente, hoy, ha nacido en el hogar del hermano Fabio y la hermana Cecilia, Amalia, que leyendo por ahí, ¿no es cierto?, leí que su nombre significa dulce, la dulce Amalia. Entonces, una bendición especialmente para ustedes, queridos hermanos. En la semana anterior nació Felipe en Puerto Montt, hijito de nuestros hermanos Basti y Alex. Para ellos, de igual manera, es la vida representada en estas criaturitas tiernas, dulces, que son naturalmente el fruto del amor de un matrimonio, de un hogar, y por lo cual estamos muy agradecidos. Así que, de nuevo decimos, Dios bendiga a nuestros queridos hermanos Fabio, Cecilia, Alex y Basti, y a sus respectivos hijos, naturalmente, y su entorno familiar. Así que alabamos a Dios
por ello, queridos hermanos. Bueno, a propósito de eso mismo, porque es indudable el vínculo que hay, ¿no es cierto?, entre los padres y sus hijos, entre el padre y su hijo, naturalmente que esto es compartido con la mamá. Pero Dios usa aquí un paralelismo, pudiéramos decir, muy, muy significativo para hablar de Él como nuestro Padre, de Él como este Dios que nos ama y mayormente su gracia cuando Él nos permite que pudiésemos de alguna manera comparar su amor que es infinitamente superior al nuestro. Así lo leímos recién, hermanos. Y perdonaré a mi pueblo o a toda persona si alcanza su gracia para todos ellos, así como el Padre dice perdona a su Hijo que le sirve. Entonces esta expresión de amor está claramente reflejada aquí en la letra de este versículo de Malaquías 3:17. Aunque en su inicio, ¿no es cierto?, su amor se refleja también en una forma amplísima y muy importante, llamándonos a aquellos que por la gracia de Dios hemos entendido que Cristo es nuestro Salvador, llamándonos especial tesoro. Naturalmente que en algún tiempo no éramos ni merecíamos ser llamados de esa forma, ni aún hoy lo merecemos. Pero una vez más decimos la misericordia y el amor de Dios demostrado en estas frases, en estas escrituras, en esta palabra. Y seguramente esta es solo una referencia. La Biblia naturalmente está llena de expresiones de amor para con sus criaturas. Y como lo hemos dicho anteriormente, queridos hermanos, en medio de esta situación tan compleja, no cabe la menor duda que tras esto tan terrible, el amor de Dios está fluyendo, está sosteniendo a su iglesia, está bendiciendo al mundo entero a pesar de estos días que estamos viviendo. No son días fáciles, son días de una tremenda significación para el mundo entero. Pero creamos, hermanos, realmente que esto lo está haciendo Dios con un propósito, con una finalidad, con un objetivo. Por eso es que Dios, para hacerse entender, compara este atributo suyo, su amor, dice por sus hijos, por uno o por miles, haciendo una comparación, ¿no es cierto?, con cómo usted puede amar a su hijo. No en vano la Escritura también dice, si no me equivoco en el Sermón del Monte, que si nosotros o vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas que le pidiereis? Eso es precisamente, eso es lo que Dios está naturalmente propiciando. Su amor tras esta situación tan complicada busca algo que es posible lograr a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, que se desarrolle en nosotros en medio de esta situación, hermanos, conductas más cercanas a amar a Dios y a reconocer en Él, naturalmente, la razón por la cual tenemos vida hasta hoy. Imagínense usted que esto de ser considerados por Dios, según el profeta Malaquías, está también claramente reflejado en el Nuevo Testamento, en versículos tan especiales, ¿no es cierto?, como el que encontramos en la primera carta de Pedro, conocido
pero de mucha importancia para este tiempo que estamos viviendo. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que Él elija, escoja, aparte, seleccione, vamos a decir así, a una persona para hacerlo objeto de su amor. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así es que esta categoría, vamos a decir así, este tremendo privilegio de que Dios nos asigne, que Dios nos otorgue su amor, especialmente en este tiempo, es una bendición, una bienaventuranza realmente indigna, pero preciosa, que nos esté alcanzando a nosotros, hermanos. La pregunta es, en este tiempo, ¿cómo y por qué suceden estas situaciones o esta situación en particular, ¿no es cierto?, que tiene tan preocupado al mundo entero, dentro del cual también estamos nosotros, los hijos de Dios. Pero no dejemos de lado, hermanos, que esta situación puede ser más llevadera, puede ser más esperanzadora nuestra situación. Podemos mirar hacia el día de mañana y esperar realmente que Él pueda curar la herida que Él mismo causó. Como dice la Escritura aquí en un salmo tan precioso como es el 33. Y el versículo 12 dice, bienaventurada la gente, bienaventurada la nación, bienaventurado el país, el continente, el hombre, la mujer, el joven. Bienaventurado, dice, la gente de que Jehová es su Dios. La pregunta ¿es Jehová su Dios? ¿Es el Señor Jesús su Salvador? ¿Tiene usted esta esperanza o está abandonado a su suerte en medio de esta terrible contingencia? Bueno, naturalmente que todo esto está en proceso. Este día, ¿no es cierto?, que Dios ha determinado hacer, este día terrible en muchos casos. Leíamos hoy o oíamos hoy en la información que en un país, Canadá, si no me equivoco, la gente, un hogar de ancianos especialmente, estaba viviendo una situación terrible. Muchos de aquellos ancianos fallecidos y otros abandonados naturalmente porque las personas que tenían responsabilidad de cuidarlos por el temor a contagiarse les habían dejado en el más terrible abandono. Pero frente a esto, ¿cómo reaccionamos, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué dice el mundo frente a esto? Si somos una nación bienaventurada, si somos un pueblo apartado para que creamos en este Dios, entonces la situación es distinta. Pero, ¿qué dice Dios, hermanos, con respecto a esta situación? Quiero que me permita usted leer lo que la Escritura dice en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, reflejando naturalmente estas frases aquí, el carácter del Dios del cual estamos hablando. Dice aquí Deuteronomio 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, no hay nadie a mi alrededor, el único Dios. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo
y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué determinante, qué terrible es esto, pero al mismo tiempo muy esperanzador, porque si el hombre, la idea como leímos al comienzo, es que cuando el hombre entienda que todo esto está siendo llevado a cabo por un plan perfecto de Dios, el hombre pueda entender que debe tornar a Dios, que debe poner ahora su oído, sus ojos, su alma, su espíritu, su corazón, debe ponerlo atento a lo que Dios tiene que decir. Y aquí Dios está diciendo que no hay nadie a su alrededor, que Él es el que hace morir y que Él es el que hace vivir. Una historia hermosa. En el sur, una familia muy querida descubrió que la mamá, la dueña de casa, era positivo en esto del COVID-19. Y naturalmente fue al hospital y estuvo bajo tratamiento y hoy ya está recuperándose, gracias a Dios, de esta terrible enfermedad. Bueno, ¿quién causó la herida? ¿La casualidad? ¿O de dónde provino? Como hay una tremenda discusión ahí, si es creación del hombre, si fue transmitida por alguna criatura al hombre. Bueno, lo que importa es que Dios tiene el control sobre todas las cosas y Él está permitiendo que esto se expanda, que esto crezca, para que de alguna forma el hombre pueda apreciar realmente que este Dios maravilloso, que así como hiere, así también puede curar. Y una cosa importante, para que todos los seres humanos entendamos, queridos hermanos y amigos en general que pudieran oír esto, Dios no puede ser alejado de su universo. Dios no puede ser ignorado y liberarlo en otras cosas de alguna obligación, entre comillas, con su creación. No, Él está en medio de su universo. Él está llevando este propósito adelante porque Él tiene en su mente una motivación particular y que es que el hombre pueda reaccionar. Muchos de ustedes conocen la historia del hijo pródigo que relata Lucas 15 y dice, ¿no es cierto?, que había un padre que tenía dos hijos y uno tomó la elección más pésima de su vida, de alejarse de su casa, y la historia de este hombre dice que vivió lejos de la casa paterna. Naturalmente esto provocó un estado de ánimo en su padre que no era el mejor, y él propiamente vivió lejos de su casa, malgastó sus haberes, pudiéramos decir. Y cuando esto sucedió, la Biblia dice que cayó en la miseria y pobreza y degradación más terrible. Sin embargo, la Escritura también cuenta que en medio de esa situación, este hombre en algún momento exclamó de manera milagrosa, de manera muy especial, seguramente Dios obró en él, y la Biblia dice que él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, esa es la actitud más frecuente en nosotros los seres humanos. Con frecuencia estamos intentando vivir alejados de nuestro Creador. La Biblia también nos relata allí en el Génesis capítulo 2, especialmente, que Dios, habiendo acabado su obra en 6 días, lo hizo todo bueno y bueno en gran manera, y luego también a través de su poder creó al hombre y lo puso en medio de esta creación maravillosa para que éste disfrutara de ella, se enseñoreara de lo que Dios había creado. ¿Qué dice la Escritura? Que contrariamente a lo que pudiéramos esperar, después de llenarlo de tanto bienestar Dios a este hombre, contradijo la voluntad de Dios, le desobedeció
Pues en medio de todo esto Dios había establecido algunas cosas y le dice, todo lo que aquí hay es para que tú lo disfrutes, excepto este árbol del cual tú no debes comer de él. Bueno, la Biblia dice que precisamente eso fue lo que hizo. Increíble actitud, tal deslealtad es incomprensible, ¿verdad? En contra de quien por amor, ¿cierto? Dios, lleno de amor, lo llenó de todo bien. Santiago, el escritor del Nuevo Testamento, en su capítulo 1, versículo 10, dice que toda buena dádiva procede de lo alto, es decir, de Dios. Lo que está diciendo que Dios es el autor de todo el bien que el hombre puede tener en esta vida. De manera que Dios no se ha descuidado de eso. Pero a juzgar por los ejemplos anteriores y de que es, ¿no es cierto?, nuestra actitud de contradecir la voluntad de Dios, quizás hemos llegado a una situación muy compleja de la cual Dios también quiere librarnos ahora, como es esta tremenda pandemia que está trayendo tanto dolor al mundo. Como hemos dicho antes, en medio de eso, Dios está llevando a cabo un plan perfecto que es que el hombre regrese, que es que el hombre reconozca, que es que el hombre se arrepienta, que es que el hombre deje de llevar una vida sin incluir a Dios, naturalmente, en su vida. Permítame leer algunos versículos, como es, por ejemplo, el Salmo 119. Toda la Biblia está llena de grandes ejemplos acerca de la actitud de Dios para el hombre y del hombre hacia su Dios, que en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, no se ajusta a lo que realmente Dios espera de nosotros. 119, el Salmo 119, versículo 137 dice, justo eres tú, oh Señor, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Es decir, estimados, el juicio o el que Dios permita que esto se esté adueñando del mundo, esta enfermedad, es justo de parte de Dios, porque nos hemos portado muy mal, hemos hecho caso omiso de su voluntad. Entonces Él ahora quiere, a través de esta situación, todas las cosas están en sus manos. Él tiene derecho a hacer uso de todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Por tanto, Él está usando hoy esta forma tan terrible, ¿no es cierto?, para corregir la vida de cada uno de nosotros. No en vano la Escritura dice que Dios castiga al hijo que ama. Bueno, este castigo temporal, la autoridad dice que probablemente esto va a durar años o un tiempo indeterminado. Bueno, estimados, durará lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de aquellos por los cuales Él murió en la cruz y deben creer en Él. Lo decíamos antes y queremos volver a repetir esto. Hay a la fecha muchas personas afectadas por este fenómeno. Están solos, abrumados, abandonados, contagiados y entrando en la desesperación. Esto es muy triste y es una tremenda verdad. Y lo que podríamos aún más decir, lo tenemos bien merecido. Es como dijera aquella persona que estaba también crucificado al lado del Señor. Nosotros merecemos ser crucificados. Mas este Jesús, refiriéndose a Él, dijo, es justo. Nosotros también, estimados, estamos hoy en esta condición
porque nuestros pecados, porque nuestra situación nos ha llevado a alejarnos de Dios. Pero, ¿qué hizo el pródigo? Me levantaré. Voy a poner fin, quizás no por una capacidad propia, sino más bien porque Dios pondrá en su corazón y en el mío y en el de todos aquellos a los cuales Él ama, que vengan al arrepentimiento. Dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Otra vez, Dios es el creador, Dios es el autor de todo el bien que tenemos, pero también Él está permitiendo hoy que esta situación nos tenga realmente muy complicados. Entonces, desde nuestra desesperación, desde nuestro desamparo, desde esta imposibilidad, ¿verdad?, de cambiar esta situación, lo que debo hacer, lo que debe hacer usted es ponerse en pie y volver ante el autor de la vida, como dijimos al comienzo. Él es el autor de la vida. Y hacer entonces como aquel hombre que entre la condición más deplorable, ustedes lo saben, mezclado allí con los cerdos y la comida de los cerdos de allí, de ese lugar, dice la Escritura que este hombre se levantó y confesó, o su deseo era confesar delante de Dios que había pecado contra el cielo y contra su Padre. En el huerto sucedía otra cosa parecida, lo que hablamos allá en el Génesis. El hombre, después de desobedecer la instrucción de Dios, se escondió porque se dio cuenta que había cometido un pecado y se ocultó. Quizás alguien pudiera pretender solucionar esto escondiéndose de Dios. Finalmente, conservar nuestra opinión, nuestro parecer acerca de lo que hoy está sucediendo, pero lo concreto es que hemos pecado contra el cielo y contra nuestro Dios. Mire, hay una cosa muy importante. No estamos en el desamparo sin ninguna esperanza. No, la Escritura dice que Él está en medio de nosotros, así como estaba en la tormenta que se desató en aquel día, cuando Él y sus discípulos estaban en una barca. Entonces la Biblia cuenta, según Lucas capítulo 8, que Él, poniéndose en pie, reprendió los vientos y todo volvió a ser de una calma absoluta. De la misma manera lo refiere Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te puede salvar de esta situación si crees en su nombre. Quizás haya aquí una reflexión añadida. Probablemente muchas personas, y perfectamente están en su derecho de ignorar todo esto y de no creer. Pero usted o la Iglesia de Cristo ya ha creído, sin embargo debe recordar con frecuencia, ¿verdad?, lo que la Escritura nos dice. Pero usted, amigo, que no ha creído, que aún no tiene a Cristo en su corazón, si los demás no creen, por su propio bien usted debe creer. Es necesario, es urgente que deposite su fe en el Señor. Y sabe, mire, la Biblia lo dice de la siguiente manera en el libro de Romanos, refiriéndose a que la esperanza o la solución, pues siempre hay una salida en Dios. Junto con la situación difícil, Dios provee siempre una salida. Mire lo que dice aquí Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es
la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la única cosa cierta. Recuerda, Él es el que hiere y Él es el que venda y sana la herida. No ignores a Dios. Él está llevando a cabo este plan perfecto cuya finalidad es recuperar al hombre de su condición perdida, salvar al hombre de sus pecados, recuperarlo para su gloria, porque así comenzamos diciendo, ¿verdad? Que aquellos que hemos creído en su nombre, para Dios somos un especial tesoro. Si usted quiere disfrutar de aquella bendición, mi estimado amigo, no se le olvide, Dios es soberano y Él hace cuanto quiere y cuanto desea con su universo. Es lo que está sucediendo ahora. Por eso, la actitud apropiada para esta situación es que usted se levante sus ojos al cielo y pueda ver por la fe al Señor Jesús en la cruz, en el abandono más terrible, soledad, sufrimiento, injusto naturalmente, pero para que usted tuviera salvación, vida eterna. Ese es el mensaje de hoy, estimados hermanos y personas que no conocen a Cristo. La solución siempre será Dios. La solución siempre será Cristo. La solución siempre estará en Él. Por tanto, a Dios sea la gloria, porque Él junto con la dificultad siempre traerá la salida. Dios añada bendición a sus vidas a través de su palabra. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.